Bueno, pues muy bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. Vamos a tener nuestra penúltima sesión del semestre o última sesión del semestre. Última ya. Es la última sesión de este semestre de nuestro seminario permanente y pues cerramos con broche de oro con nuestro querido colega, el doctor Víctor Hernández Márquez, a quien va a presentar nuestra querida doctora Zenorina Díaz Gómez. Adelante, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. Pues efectivamente, como lo comenta la doctora Mónica, tenemos el honor de el día de hoy escuchar al doctor Víctor Manuel Hernández Márquez. Él es un colega excelente y bueno, y gran amigo, ¿no? Hemos tenido la fortuna en los últimos tiempos de colaborar juntos y bueno, y eso definitivamente ha sido muy enriquecedor, ¿no? Para nuestra academia. Les platico así brevemente sobre él. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Chihuahua. Tiene estudios de maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estuvo trabajando un tiempo en la Universidad Chapingo y actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde es coordinador del doctorado. Es miembro nacional, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de investigación transitan principalmente entre la epistemología, la filosofía de la ciencia, la lógica, y bueno, tiene una gran diversidad de artículos y capítulos de libros. Si están interesados, pues pueden buscar en internet todas sus publicaciones. Y bueno, y tenemos hoy la fortuna que nos platique sobre el tema la modernidad según George Simmel. Me parece muy afortunado porque es un autor poco revisado en nuestra academia, entonces creo que los estudiantes van a tener la oportunidad de tener una introducción a este autor. Doctor Víctor Márquez, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues es un gusto estar aquí en este fin de año y cerrando el seminario que tan productivamente ha transcurrido y sin mayores alteraciones. Así que me siento particularmente honrado en ser el que clausure. Espero estar a la altura de las circunstancias. Y efectivamente, como dice Sonorina, tenemos un personaje ahora para presentar que es poco conocido en general, no solamente ahí en su facultad, sino en realidad es un filósofo poco socorrido, de manera un tanto paradójica, porque curiosamente Simmel ha sido traducido al español prácticamente desde mediados del siglo pasado. De tal manera que para el público hispanoparlante no debería ser una extraña presencia, sino alguien que ha estado ahí siempre. Sus publicaciones han reeditado digamos, con cierta regularidad. Existen digamos, las traducciones de sus obras principales, particularmente de Filosofía del Dinero, que es, según su propia apreciación, la obra más representativa de su filosofía, aunque, digamos, también han sido muy populares sus dos estudios sobre Schopenhauer y sobre Nietzsche, así como sus estudios que tienen que ver con la cultura femenina, sobre todo en las últimas 2 décadas. Creo que se ha puesto mucho de manifiesto la discusión de las tesis que maneja Simmel a este respecto. Así que, bueno, pues yo voy a intentar ahora hacer lo más sucinto, lo más claro posible a un pensador que también tiene muchas características que también explican por qué, en cierta manera, no es un autor, un filósofo muy socorrido, y por qué en la actualidad existe un
algo que podemos llamar un revival, una nueva forma de mirar a Simmel, porque Simmel tiene la cualidad de ser un filósofo y a la vez un sociólogo. Y quienes más se han interesado en Simmel en las últimas 2 o 3 décadas son precisamente los sociólogos y en general los que hacen ciencia social. Así que, pues, en ese tenor voy a tratar también de hilar un poco las características que tiene Simmel, en primer lugar porque considero que es muy importante tener en cuenta qué significa ser filósofo y qué significa ser sociólogo en la época de Simmel. Es decir, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Porque en la actualidad, pues la filosofía y la sociología son disciplinas relativamente contiguas, pero con fluctuaciones que, digamos, se han ido asentando a lo largo de las décadas. Y actualmente la sociología es una disciplina totalmente consolidada, profesionalizada, que esto ocurre o empieza a ocurrir básicamente en todo el mundo, particularmente en el mundo europeo y anglosajón, a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y se ha ido estandarizando en todos aquellos espacios universitarios de todo el mundo, ¿no? De tal manera que esa singularidad que tiene la estabilidad que tiene actualmente la sociología no existía, obviamente, en la época de Simmel. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. También porque el tema con el cual yo, de manera también un tanto irreflexiva, puse justo el año pasado para que se consignara mi participación en este seminario. Y digo reflexiva porque en ese momento yo estaba terminando un seminario sobre filosofía del dinero con mis estudiantes y pues me hizo muy fácil decir, pues bueno, la modernidad según Simmel, ¿no? Y ya. Entonces no tomé en cuenta que de la fecha que puse ese tema ahorita, pues me ha alejado mucho de Simmel y solamente por unas cuantas motivos, vuelvo a hablar un poco de ello, ¿no? Así que, pero no se preocupen porque no voy a hablar tanto de filosofía del dinero, aunque no estaría mal y en otra ocasión habría un espacio para eso. Pero voy a tratar de comentarles algunos rasgos, los que alcanza uno a apreciar de lo que sería la modernidad, tanto en la perspectiva propiamente filosófica de Simmel, como desde la perspectiva propiamente sociológica de Simmel. Si es que esto se puede en realidad separar, ¿no? Entonces, voy a hacer un primer planteamiento y luego después vamos haciendo algunas consideraciones con respecto a también quién fue Simmel dentro del contexto de la filosofía alemana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por qué Simmel no tiene una caracterización única, sino que ha sido a lo largo de la década inmediata a su muerte visto como un filósofo de la vida, incluso yo podría decir como hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX como un filósofo de la vida, y porque a su vez fue visto como un filósofo neocantiano, ¿no? Y luego desde la perspectiva sociológica, visto como un sociólogo formalista, tipo funcionalista, pero de corte alemán, distinto al tipo de funcionalismo que predomina en la escuela francesa, particularmente en Durkheim, ¿no? Con quien tuvo una relación muy tirante, no solamente con Simmel, sino con con Durkheim y su escuela, sino en general en el panorama, ¿no? Además, su situación académica
es particularmente interesante, puesto que a pesar de tener y alcanzar una temprana notoriedad internacional, Simmel hasta prácticamente el final de su vida adquiere la titularidad de una posición académica dentro del sistema alemán. Y esto también con una cierta ironía, porque básicamente cuando Simmel recibe ya su nombramiento definitivo como profesor, con todas las prerrogativas que implica un profesorado en la Alemania guillermina, pues en realidad es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y prácticamente, aparte él la recibe no en su ciudad natal y en la ciudad en la que él se desempeñó, sino en la ciudad de Estrasburgo, una ciudad que está en la frontera con Francia y que como resultado de la Primera Guerra Mundial, pues pasará a manos de los franceses y luego volverá a territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, pero esas cosas ya obviamente ya no le tocaron a Simmel. Pero el caso está, y si quieren pasamos a la siguiente, ya entrando en... Nada más una cosita, ¿puedes tú dejar de compartir la pantalla para que... Según yo ya la dejé de compartir. Ah, pues es que... ¿Estás en dos compus? No. No, estoy solamente en esta, pero déjenme Qué dejar de raro. compartir, pero ya le piqué ahí. Buenas tardes, perdón, a mí me parece que Mónica está compartiendo pantalla. ¿Ustedes no ven otra? Yo nada más veo la pura de la primera slide. Está. Ya lo quité. Okay. Lo quité a la mala. Okay. Ok, ahí va. Bueno, esta es una primera caracterización de lo que Simmel entiende por la esencia de la modernidad y ya de entrada esa primera cita que vamos a comentar un poquito y luego después para entrar en otros detalles, nos dice un tanto de lo extraño que le puede resultar a un lector actual leer a Simmel. En primer lugar, porque solamente tomada así en aislado la cita resulta extremadamente, me parece a mí, quizá a ustedes me parecen, no, a mí me parece lo más evidente y claro y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero eso ya me dirán. Lo cual también aprovecho la oportunidad para que si tienen preguntas o dudas conforme voy yo exponiendo, pues me las pueden plantear como ya ha ocurrido con Luis Díaz y con los otros colegas, ¿no? Que han expuesto aquí. Bueno, fíjense bien. Hablar de la esencia de la modernidad en relación con el psicologismo nos sugiere muchas cosas. Y una cosa, primero, que tendríamos que decir es que no hay que confundir el psicologismo en el sentido en que lo está entendiendo Simmel con lo que normalmente en filosofía entendemos por psicologismo. El psicologismo en filosofía suele ser aquella tesis que tiende a reducir los problemas, por ejemplo, particularmente de la teoría del conocimiento, a procesos psicológicos, ¿verdad? Eso es lo que normalmente entendemos por psicologicismo, que es algo que aparece en la misma crítica de la razón pura en Kant, ¿no? Entonces dice, normalmente la crítica a Kant es que en buena medida Kant terminó haciendo una psicología que no quería hacer, ¿no? O sea, se tuvo que meter en asuntos que corresponderían propiamente a la psicología y no propiamente a una filosofía trascendental como él quisiera. Bueno, pero ese es otro asunto. Pero la palabra aquí, psicologismo, está
digamos, ligada a lo que podríamos decir el descubrimiento de nuestra vida psíquica. O sea que lo que la modernidad trae consigo es el descubrimiento de que tenemos todos una vida interior, una vida anímica, ¿no? Muy particular, y que esa vida anímica está muy ligada también con nuestra experiencia de nuestra individualidad, de nuestra unicidad y de nuestra singularidad en relación con los otros. De tal manera que esto significa, visto desde una perspectiva, por ejemplo, sociológica, es que las sociedades tradicionales no reparaban tanto en la vida interior. Y esto se puede ver en muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, también como producto de la misma filosofía de la modernidad, ustedes saben, simplemente bastaría mencionar los títulos de las grandes obras filosóficas de la modernidad, Tratado de la naturaleza humana, Reglas para la dirección del espíritu, etcétera, etcétera. Y ahí nos podemos dar cuenta de que, digamos, que gran parte de la experiencia de la modernidad tiene que ver con el reconocimiento de que los seres humanos son quienes producen conocimientos, son quienes se imponen ciertas normas de vida, son los que generan sus propios valores, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto hay que estudiarlos. Por lo tanto, hay que estudiar la naturaleza humana. Entonces, esto ya es un producto de la modernidad, no sería una característica distintiva de Simmel, sino en la medida en que Simmel pone el acento precisamente en esa interioridad, ¿no? En ese, como dice ahí, en esa experiencia e interpretación del mundo, ¿no? Desde el punto de vista de cómo reaccionamos ante él, de cómo nos posicionamos frente al mundo, ¿no? Y en el mundo, como una palabra que también tiene una característica epistemológica que Simmel va a tratar de explicar, ¿no? Como también producto de la misma modernidad. Y luego, por ejemplo, una de las, digamos, de las trabas que tiene entender a Simmel y de acercarse a Simmel, es que hace énfasis en términos que para la época resultaban muy identificables con una cierta orientación de la filosofía, pero que él no la comparte y que por lo tanto parece que incurre en una incoherencia de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, hablar de la disolución de los contenidos fijos en un elemento fluido del alma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablar del alma, ¿no? Parece ser una concesión a lo que podríamos llamar el dualismo metafísico. Pero, sin embargo, Simmel no comparte ese dualismo metafísico, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y luego pasamos a la siguiente slide, por favor. Y bueno, como les dije, hay dos vías de cómo podemos tratar la filosofía de Simmel, o Simmel como el pensamiento de Simmel, y sería preguntarnos precisamente esa disyuntiva, ¿no? O sea, ¿es un filósofo o es propiamente un sociólogo o qué, no? Y ya esto es un poco más didáctico, más de como profesor, ¿no? De decir, bueno, pues para tratar eso, pues tenemos dos vías. La vía, digo, las vías tradicionales es que examinemos qué es lo que dicen sus contemporáneos y la tradición que le sigue, ¿no? Eso sería, ¿no? Y bueno, dentro de esas, de sus contemporáneos y dentro de la tradición que se ha forjado a lo largo del siglo XX,
pues podríamos hacer una pequeña revisión y, por ejemplo, también distinguir entre lo que pensaban los alemanes, de lo que pensaban los ingleses y lo que pensaban los franceses, por mencionar, digamos, los tres bloques que están o que estuvieron más atentos de Simmel, aunque el mismo Simmel se dio cuenta de que su obra estaba siendo traducida incluso al español. Y bueno, la posición de los mismos alemanes pues va a variar según también los entornos, ¿verdad? Por ejemplo, yo como un ejercicio también que les pido a mis estudiantes es, a ver, pues tomen una obra de la época y revisen cuántas menciones tiene Simmel en esa obra, ¿no? Ese es un ejercicio muy básico. Y bueno, se van a dar cuenta que para un buen de las obras que se escribieron y se publicaron, ya sea en el momento en que Simmel estaba como filósofo activo, como profesor activo, pues en realidad hay muy pocas menciones dentro de la misma comunidad alemana. Y sin embargo, Simmel tuvo estudiantes que después, por un momento, se declararon simmelianos, pero después marcaron su raya, ¿no? Quizá el más notable de ellos sea el húngaro George Lukács, ¿no? Un pensador que también es muy original, muy interesante de estudiar y que tuvo un vínculo muy fuerte con Simmel, a tal grado de que las primeras obras literarias de Lukács, sobre todo aquellas que tienen que ver con sus estudios de estética sobre el drama épico, el romanticismo, la teoría de la novela, son simmelianos, ¿no? Digamos, en un 70, un 80%. Incluso la obra más famosa de su transición al marxismo de George Lukács, que es Historia y Conciencia de Clase, puede verse todavía ahí el influjo de Simmel. Y quizá, digamos, la influencia más profunda en términos de la otra vertiente, ya no de la filosofía, sino de la sociología, es en Max Weber. Max Weber, que no solamente no fue propiamente un estudiante de Simmel, pero fue alguien que recibió el influjo de Simmel y a tal grado de que, dada la condición precaria de Simmel al interior de la Universidad Alemana, Weber intentó, como con Riquet y algunos otros, en tratar de que Simmel tuviese una posición estable y, pues digamos, al mismo nivel de la calidad de filósofo que era, ¿no? O sociólogo, si ustedes quieren. Pero Simmel, y aquí también aprovecho para decir, pues Simmel es alguien que en realidad es de origen judío, no era un judío practicante, de hecho, digamos, su confesión familiar era el catolicismo, ¿no? Y luego transita hacia el evangelismo y luego en su última etapa pues ya se declara, bueno, no voy a decir agnóstico porque la palabra esa la inventaron los ingleses, particularmente Julian Huxley, y no creo que estuviese Simmel en posibilidades de tener ese término a la mano. Pero, digamos, se declara ya un pensador no confesional y, por lo tanto, sin filiación en alguna fe religiosa, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que si le queremos poner alguna justificación al hecho de que Simmel
no haya podido acceder a una posición estable propia de lo que se llaman los mandarines alemanes, pues sí, en buena medida pesó su condición de judío. De hecho, hoy sabemos que ahora que podemos revisar los informes que se hicieron para denegar la titularidad a Simmel, pues claramente muestran el sesgo antisemita, simplemente que lo pintan como alguien que físicamente era claramente un judío, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Yo creo que el hecho de que fuese un judío era un aspecto, pero el problema es que era un judío famoso, ¿no? O sea, no solamente era un judío, sino que era un judío que tenía la característica de ser alguien que, a pesar de tener una condición, la palabra o el estatus académico es el famoso Privatdozent, ¿no? Es el profesor sin derecho a sueldo que solamente puede aspirar a aquello, a recibir el dinero de aquellos estudiantes que se inscriben a sus cursos. Pero Simmel, pues al parecer era un personaje muy atractivo desde el punto de vista de la cátedra y por lo tanto propios y extraños, como ocurre también con la tradición francesa, pues no podían dejar de pasar por Berlín sin irse a asomar a la cátedra de Simmel. Por lo tanto, la universidad siempre tenía problemas para encontrarle un espacio adecuado para sus cursos, ya que recibían gente, prácticamente la gente que transitaba por aquellas épocas por Berlín, que era, digamos, una de las ciudades más interesantes de fin de siglo, ¿no? Por lo tanto, la fama de Simmel obraba también en contra, ¿no? Por algo que también Simmel estudió, precisamente esto de lo que habla de la vida psíquica, de ese carácter psicológico de las personas, es precisamente pues la envidia, ¿no? Y bueno, en uno de esos informes que ahora podemos conocer, pues se dice precisamente que pues una de las cosas es que una parte de lo que era detestable era que en sus cátedras se aprontaba mucha gente que era de la Europa del Este, ¿no? Y decir Europa del Este significaba que eran judíos, ¿no? Que la gente que se iba ahí eran judíos y por lo tanto pues que contaminaban obviamente el ambiente intelectual alemán. Y nótense que estamos hablando de una época estamos hablando particularmente de 2 décadas antes de la llegada del nacionalsocialismo. Porque también habría que pensar que el nacionalsocialismo no es nada más que la exacerbación de un sentimiento antisemita que siempre ha imperado en la Europa desde la Edad Media hasta la modernidad, y también eso es un rasgo que no hay que perder de vista. Bueno, entonces tenemos a un Simmel que es bastante exitoso como profesor, como ex cátedra, como se dice, y eso pues también opera en contra, ¿no? Y también pasa lo que otra de las asociaciones es que Simmel obviamente en su planteamiento es muy kantiano. De hecho, desde una cierta perspectiva podríamos decir que Simmel es una especie de filósofo kantiano en el sentido fuerte del término, es decir, que pone la epistemología o la teoría del conocimiento por delante. Y esto, por ejemplo, a ustedes les puede parecer, a ver, pero si acabamos de decir que la esencia de la modernidad tiene que ver con nuestra vida psíquica, ¿cómo entra la teoría del conocimiento?
Bueno, precisamente en esa primera cita que hemos puesto al inicio de este seminario, pues esa cita parecería más prestar apoyo a la idea de que Simmel es un filósofo de la vida, como algunos otros filósofos, que, entre los cuales habría que contar a Bergson o a los mismos que él estudió, como Nietzsche o Schopenhauer, o bien Kierkegaard, ¿no? Que son otros filósofos que irrumpen en la escena filosófica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, pero poco a poco vamos a ver algunas de las categorías que nos hacen situar a Simmel dentro de la tradición kantiana. Y aquí hay una discusión si efectivamente fue un kantiano o simplemente Simmel toma las categorías kantianas para servir de su propia reflexión filosófica. Eso es algo que queda, digamos, abierto a la interpretación de cada cual, ¿no? Pero, digamos que una de las cosas en las que hay que tener presente a partir de la cita que vimos ahorita es que sí, la vida anímica de las personas es una característica precisamente de la modernidad, pero dentro de esa vida psíquica, de esa vida anímica, está precisamente nuestra capacidad de representación, ¿no? Y la capacidad de representación en el sentido totalmente kantiano, en el sentido de que nos hacemos representaciones del mundo, de la vida, ¿no? Y en ese sentido sería un kantiano en el sentido tradicional, aun cuando considere muchos aspectos que estarían fuera de la manera como normalmente se entiende el kantismo, ¿no? O el neokantismo. Bueno, pasamos a la siguiente. Y bueno, si es natural, digo, si es un filósofo de la vida o si es un filósofo kantiano o cualquier otra cosa, para hacer las cosas todavía más complicadas, tenemos que la manera como lo vieron muchos de sus contemporáneos, y en eso no se equivocaban, ¿no? En lo que se equivocaban es que eso era motivo de repulsa, era que en el fondo, ya sea de manera coherente o incoherente, según la interpretación que podamos examinar en algunos de los críticos de Simmel de su época, está el hecho de que la posición básica de Simmel es naturalista. Y ese naturalismo, pues también se entiende como un positivismo, y la palabra positivismo es una palabra que básicamente, gracias a un gran influjo de la cierta corriente alemana, pues tiene, digamos, el carácter de una posición detestable y por lo tanto que precisamente va en contra del análisis o de la reflexión acerca de la vida, la cultura, el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el naturalismo de Simmel es un naturalismo que obviamente está o quiere estar en consonancia con lo que las ciencias de su época están planteando. Aunque en realidad el naturalismo de Simmel está de alguna manera influido por el evolucionismo social de Herbert Spencer, ¿no? Y ustedes saben que, digamos, para toda la corriente romántica alemana, pues eso es así como anatema, ¿no? O sea, aparte tiene que ver las mismas filias y fobias que hay entre
entre los británicos y los alemanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces esto nos permite hacer esta primera aclaración, que ya la he anticipado, en el hecho de que puede resultar desorientador el léxico que usa Simmel con respecto precisamente a la vida anímica de los sujetos de la modernidad, ¿no? Porque el hecho de hablar del alma, del espíritu, de la conciencia, en un sentido muy próximo a Hegel o a Fichte o a cualquiera de ellos, pues parece que entra en contradicción con lo que normalmente entendemos por naturalismo o positivismo, ¿no? Pero debe de ser claro que para Simmel no hay un dualismo, ¿no? Alma-cuerpo, en todo caso, todo lo contrario, ¿no? O sea, Simmel es un monista desde el punto de vista metafísico. Y monista quiere decir que no existe una separación entre nuestros estados anímicos y, o sea, nuestro yo, ¿no? Nuestra forma, de hecho, nuestro yo no es nada más que en el plano de la representación precisamente de nuestra vida anímica. Y esto crea una serie de cosas que son bastante interesantes en Simmel, que me parece que particularmente los sociólogos, que son los que leen a Simmel, entienden de una manera muy particular porque no tienen la formación filosófica y bueno, le tratan de explicarlo como les da, como su propia profesión les da a entender, ¿no? Pero creo que una de las características más interesantes de Simmel son precisamente la manera como concilia ese naturalismo con diversos temas que parecen ser exclusivos de los otros enfoques, ¿no? Como es el hecho de la estética, de la moral, del mundo social, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso forma parte de lo que él mismo explora en cuanto a la moda, a la coquetería femenina, a muchos fenómenos estéticos, ¿no? Como por ejemplo, cómo apreciamos unas ruinas, o cómo apreciamos la pintura de Rembrandt, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces todo eso parece ser que también de alguna manera obró en contra de Simmel y obra todavía porque pues cuando lo lee la gente resulta un poco desorientador si no se ha fijado bien en básicamente cuáles serían los posicionamientos centrales sobre los cuales Simmel discurre en cada uno de esos distintos ámbitos, ¿no? Y como les digo, por eso la acusación de ser un pensador fragmentario, incoherente, pues en buena medida se debe a eso, ¿no? Al uso de un léxico que de alguna manera está en contra con las mismas tesis que él usa, ¿no? Y aquí pues pueden haber dos posturas al respecto. Una de ellas, que es creo que la más adecuada, es que Simmel está tratando de enfrentar ciertos problemas de la filosofía sin querer él mismo elaborar un léxico para referirse a esos fenómenos. Y por lo tanto, pues tomar lo que es más fácil, ¿no? Tomar ese léxico que ya está en la tradición y tratar de acomodarlo, moldearlo para explicar lo que él ve. Y aquí también habría que hacer una consideración con respecto a la manera como Simmel ve la modernidad, ¿no? Porque la modernidad no es un tema en Simmel en sí mismo, sino que, porque de hecho Simmel también, que esto es parte de su
naturalismo o de su positivismo, él considera que el historicismo es un mal filosófico, ¿no? Y que realmente la parte interesante digamos, de la filosofía está precisamente en lo que él llama el a priori, ¿no? A priori, tanto de nuestras representaciones mentales como de nuestro a priori social. Y eso es algo que me parece que pasa mucho de largo incluso para los sociólogos, porque eso también permitiría superar la otra etiqueta que pesa sobre Simmel, que es el del relativismo. ¿Sí? Y por lo tanto, el relativismo y asociado con una especie de posición nihilista y por lo tanto también asociado a una especie de escepticismo filosófico. Pero creo que bien entendido, Simmel en todo caso sería un filósofo pluralista. Y sería pluralista porque desde su misma posición es capaz de explicar las otras posturas filosóficas. Es decir, cuando él considera desde ese apriorismo precisamente por ejemplo, que está dado en términos de su análisis de la vida, Simmel plantea que la vida no es unívoca, no tiene una direccionalidad, sino que la vida se vive de una gran variedad de formas, ¿no? Y que en ese gran espectro de formas que tiene la vida de ser vivida, muchas de esas formas de vivir la vida dan como consecuencia diferentes filosofías de la vida, ¿no? Y que por lo tanto es muy válido desde la experiencia que nos toca vivir ser idealista, ser pesimista, ser optimista, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la visión de Simmel sería una visión que, digamos, es meta representacional. Y solamente asume los rasgos que se considera o que él considera como estables cuando precisamente elabora la parte de lo que él llama el a priori, ¿no? Y el a priori sería, por ejemplo, para este caso de la vida, precisamente la condición de la gran vastedad de formas de ser la vida. Es decir, de que a pesar de que existan ciertas pasos formales en el tránsito por la vida, como es nacer, madurar, procrear o no procrear y morir, ¿no? La manera como realizamos eso, pues lo realizamos de infinitas maneras, ¿no? Y esas infinitas maneras, pues, nos llevan a posiciones filosóficas que pueden parecer, o que de hecho se oponen entre sí, pero que son simplemente manifestaciones de la vida misma, ¿no? De las miles de formas que tiene la vida misma de llevarse a cabo. Y bueno, aquí también valdría la pena tomar en cuenta que la modernidad crea también una especie como de división, una representación de nosotros mismos como opuestos a la naturaleza. Esta es parte digamos, de la modernidad misma. El hecho de que los seres humanos que vivimos dentro de la modernidad pensemos a la naturaleza como opuesta a nuestro reino de lo humano, de lo social. Pero esto, dice Simmel, esto no es nada más que parte de nuestra propia representación. Y porque nosotros mismos somos parte de ese mundo natural, ¿no? No nos podemos desligar de ese mundo natural. La manera como ocurre esto también tiene que ver con lo que llama una contingencia absoluta. Es decir, la manera como nosotros interactuamos con la naturaleza
cómo no la representamos, también es totalmente contingente y varía según los grupos humanos. Aunque dentro de la modernidad, precisamente la característica de la modernidad consiste precisamente en establecer esa dualidad entre lo social o lo humano y la naturaleza. Pero en las sociedades tradicionales no existe tal división. Y aquí realmente Simmel no es que esté siendo particularmente novedoso, puesto que esto está en consonancia básicamente con, eh, con la antropología de su época, con la sociología de su época, ¿no? Esta idea, por ejemplo, que encontramos en el mismo Durkheim, ¿no? O que está también presente para hablar otra vez del positivismo, en Comte, en tanto que la humanidad ha transitado por tres estadios, ¿no? Un estadio teológico, un estadio metafísico, filosófico, y luego el estadio propiamente positivista, que es el que le toca a Comte vislumbrar, sin decir que se ha llegado y que ya todo está bien, ¿no? Sino, en realidad en eso también existen muchas malas interpretaciones de Comte, puesto que Comte sería básicamente la misma postura que encontramos, por ejemplo, en la respuesta de Kant a qué es la ilustración, ¿no? Si ustedes recuerdan el famoso eslogan de Sapere Aude, es decir, de atrévete a pensar, no es que la ilustración ya se ha realizado, sino que es una posibilidad, es abierta, ¿no? Y por lo tanto, así es. Bueno, el caso de Comte está diciendo, bueno, estamos llegando a la etapa positiva, donde la ciencia ocupa un lugar preponderante, pero apenas empezamos, ¿no? No se me aloquen, ¿no? Por decir así. Y bueno, Simmel, casi un siglo después de Comte, participa de esa postura que en términos generales, pues yo creo que es hasta la fecha bastante aceptable, ¿no? Eso es solamente cuando encontramos la otra posición metafísica del dualismo, podemos pensar que la evolución y todo eso pues corresponde a visiones totalmente cientificistas de la vida, ¿no? Aunque lo cual no quiere decir que, por ejemplo, no exista todavía una respuesta definitiva a todos los problemas que plantea una teoría evolucionista, ¿no? Y no solamente en términos de la evolución cultural o de la evolución social, sino en términos de el mismo tránsito de la vida inorgánica. La vida orgánica pues sigue siendo todavía un misterio, ¿no? Y es cosa que está planteado en los debates filosóficos de la filosofía de la biología, a la cual no tenemos que meter. Bueno, ahora sí pasamos la slide. Y bueno, en este concepto de unidad podemos ver claramente lo que entiende Simmel por ese apriorismo. Y aquí también las dos categorías que van y vienen en los escritos de Simmel es precisamente la unidad y la diversidad, o bien el todo y lo particular. Estas categorías que también son de origen kantiano o que están muy inmersas dentro de la tradición kantiana, pero que podemos también regresar hasta Aristóteles si queremos o hasta Platón. Perdón, pues juegan un papel muy, muy, muy importante en Simmel y son básicamente como dos de las categorías en las cuales Simmel va a hacer distinciones en cuanto a los fenómenos propiamente de la individualidad dentro de la modernidad y de la individualidad con respecto a nuestra participación en lo social. Y como si tomamos en cuenta lo que anoté en una de las slides anteriores, pues también nos damos cuenta ahí de que no hay una direccionalidad, ¿no? O sea, sino que podemos pasar de la unidad a la masa, y de la masa a la unidad, y
Y en todo eso existen, digamos, cosas que tienen que ver con características que podemos decir que son de unas, pero que también son trasladables a las otras y viceversa, ¿no? O sea, no hay propiamente una sola dirección, no hay una direccionalidad, ¿no? Y en ese sentido, también no quiere decir que Simmel plantee que ninguna de esas análisis que él realiza está exento de haber resuelto todos los problemas. Todo lo contrario. O sea, Simmel, si en algo pone énfasis, es en que tenemos todavía un camino abierto en nuestra representación de lo que está ocurriendo con nosotros, en la misma manera como cualquier asunto que tenga que ver, por ejemplo, con la manera como valoramos el mundo, está abierto todavía a la reflexión filosófica. De tal manera que su filosofía no es una filosofía cerrada, no es una filosofía, en primer lugar, porque no tiene un carácter sistemático, y eso también obra en su contra, porque la idea de la filosofía es que la filosofía genera un sistema, como dirían los posmodernos, un gran relato, y en ese gran relato se explica todo y no queda ninguna pieza fuera de ese relato, ¿no? Salvo cuando viene la crítica. Y bueno, esto no ocurre con Simmel. Simmel, a pesar de que él puede decir que su planteamiento parte precisamente de aquello que es estable en la naturaleza humana, por lo tanto, en la manera en cómo lo ontológico y lo epistemológico se imbrican, ¿sí? Y que explica todos los demás fenómenos, de cualquier manera nunca intenta decir que él tiene la última palabra, ¿no? Sino simplemente dice, bueno, estos son, y si tienen alguna otra posibilidad, pues hay que explorarla, ¿no? O sea, nunca asume una posición dogmática a este respecto, y eso creo que también es bastante interesante, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí es también un repaso de algunos elementos que podríamos decir que abonan a la idea de su kantismo, ¿no? Y ese es el hecho de cómo plantea algunos de los problemas que están ahí. Pues, no me voy a detener mucho y solamente voy a poner énfasis en el aspecto 4, ¿no? En que la modernidad, al momento que abre su abanico en esa creación o en esa creación en sentido social, ¿eh? No van a pensar que en un ente trascendental que de repente creó la individualidad en la modernidad, sino más bien como un producto de la misma socialización, de ciertas formas de socializar. Bueno, esa misma individualidad genera antinomias, algunas de las cuales son quizá en las que más han puesto énfasis los sociólogos, porque las ponen en relación con lo que han dicho otros sociólogos, ¿no? Particularmente Durkheim, o el mismo Max Weber, o Ferdinand Tönnies, del cual también quiero hablar un momento, si es que todavía nos alcanza el tiempo. Bueno, y el otro aspecto que es precisamente otro de los, podemos decir, de las afirmaciones de Simmel que han resultado para algunos de alguna manera proféticas o totalmente actuales, y es que claramente Simmel vislumbró estos fenómenos digamos, de emancipación de la mujer en una época en donde todavía el papel de la mujer estaba con muchas restricciones en cuanto a su ingreso a lo que ahora llamamos la esfera pública, ¿no? Y en ese sentido,
También creo que se exagera mucho, porque si nosotros vemos precisamente también a otros filósofos o sociólogos de la época, como por ejemplo a mí me gusta poner en consideración las observaciones de Simmel con las de Thorsten Veblen sobre el papel de la mujer, y pues vemos que pues ya precisamente el ojo clínico de estos pensadores visualizaba esta participación cada vez más creciente de la mujer en el ámbito de la esfera pública, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí sí quizá nos detenemos un poquito más, porque bueno, está esta cuestión. Simmel también, digamos que puede ser entendido como una respuesta académica, o una de las primeras respuestas académicas a la teoría de Marx. Y de hecho, filosofía del dinero, en buena medida, debe entenderse como una toma de postura con respecto al planteamiento del Capital de Marx, que como todos ustedes saben, Marx es un outsider, es alguien que no pertenece a la academia alemana, que el Capital está escrito en alemán y que por lo tanto los ingleses ni idea, a pesar de que fue escrito en Inglaterra, y que solamente empezó a tener un cierto impacto gracias a que pensadores como Ferdinand Tönnies, Simmel, el mismo Max Weber, empezaron a discutir sus tesis, ¿no? Y en buena medida la discusión que se dio en la sociología alemana a principios de siglo, y que tiene como resultado, por un lado, la filosofía del dinero de Simmel, pero también el compilado de esa discusión que conocemos ahora como la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, pues son, digamos, las respuestas propiamente académicas a Marx. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Durkheim, que es en ese sentido muy próximo a Simmel, Durkheim ve en los movimientos socialistas no cuestiones que deban de pertenecer propiamente a la academia, a la naciente sociología, sino que son fenómenos sociales que deben de ser investigados precisamente por los sociólogos. Y esta es la misma actitud que tiene Simmel con respecto al socialismo, y por lo tanto, por ejemplo, cuando hace el cruce entre al momento de explicarse cómo es que la mujer empieza a salir de la esfera doméstica para ingresar al ámbito de la vida pública, entonces aparecen estas dos cosas que para Simmel son la constante de la modernidad, ¿no? En lo que serían las contradicciones, y eso habla básicamente también de un influjo de Marx, y las que serían propiamente contradicciones, y las otras que serían contradicciones aparentes que el análisis filosófico o la reflexión filosófica debe disipar. Y en relación con esta lucha de la igualdad, pues Simmel hace uso de una categoría que es fundamental en teoría sociológica, ¿no? Que es la categoría de diferenciación. De tal manera que la igualdad se topa con la diferenciación social, y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la mujer, pues esa emancipación que puede considerarse el salir de la esfera privada para incorporarse a la vida pública, no ocurre, o sea, igualdad no es de la misma manera, de acuerdo a la misma diferenciación social que hay en la sociedad. Por ejemplo, obviamente que las mujeres que están en
digamos, en lo más alto de la diferenciación social, es decir, las mujeres ricas, digamos, pueden alcanzar lo que podemos llamar la liberación total. Mientras que las mujeres que están en los estratos más bajos, las mujeres pobres, que por necesidad económica precisamente se incorporan al ámbito de la esfera pública, y aquí por eso puse yo la maquila, ¿no? Pero obviamente en el caso de Simmel es de la industria, ¿no? Y como todos sabemos, la revolución industrial, pues lo que hizo fue, digamos, sacar a la mujer, y no solamente a la mujer, a la mujer y a los hijos, a la fábrica, ¿no? Y como una forma de explotación bajo la perspectiva de Marx, ¿no? Y bueno, también estas características y ver también, analizar las tendencias socialistas como básicamente ideales de la representación utópica de grupos humanos, tuvo también como consecuencia que Simmel fuera catalogado como un pensador reaccionario, ¿no? Como un pensador conservador, sin entender que básicamente el análisis de Simmel pues simplemente es un análisis sociológico, ¿no? Sin un posicionamiento a favor o en contra, sino simplemente decir, aquí se están dando estas cosas y estas cosas tienen estos inconvenientes y se acabó, ¿no? Y también quizá aquí también valdría la pena hacer énfasis en la manera como los filósofos y los sociólogos a finales del siglo XIX, principios del XX, ven precisamente este proceso de modernización. Normalmente los filósofos tienden a poner más énfasis, obviamente, en los procesos intelectuales, digamos, en lo que podemos decir que ellos mismos discuten, en lo que ellos mismos discurren. Pero desde el punto de vista de la sociología clásica, podríamos decir que la explicación es en términos de cómo se transita desde sociedades tradicionales hacia la modernidad. Y ese tránsito, pues, es el tránsito de las sociedades europeas. Y ese tránsito está dado no en términos de lo que piensan las élites intelectuales, sino en los cambios estructurales que están ocurriendo en las sociedades, ¿no? Por lo tanto, la modernidad no es un asunto en Simmel, cuando habla precisamente de esta vida anímica, de la individualidad de los sujetos en la modernidad, no se refiere para nada a efectos que tengan que ver con las élites intelectuales, ¿no? Sino que tiene que ver con lo que experimentan los sujetos que están inmersos desde distintas posiciones, porque tampoco eso hay una uniformidad, o sea, tampoco podemos ver que Simmel trate a menudo, por ejemplo, Simmel hace consideraciones, lo que pasa es que no las hace de manera sistemática, pero por ejemplo distingue cómo una cierta representación o una cierta forma de vida anímica se experimenta según estemos hablando de una persona que está, que él dice, educada, de una persona que no. O básicamente lo que podemos decir de una persona que está en un nivel de la estratificación social de otro. Y como ustedes saben, también, por ejemplo, Simmel, sin hacer mucho énfasis en eso, también retoma algo que es común, por ejemplo, a la escuela francesa, que es el tránsito de la modernidad, de las sociedades tradicionales a la modernidad, tiene que ver con la creciente división del trabajo. Y por lo tanto, esa división social del trabajo, ahí sí tiene un aspecto muy interesante, que es el de la participación de la división del trabajo intelectual. Entonces, dentro de la división del trabajo intelectual, aquí entra, obviamente, todas las nuevas formas de ser social que acompañan a la modernidad.
Y, por ejemplo, está la emancipación o el rango que adquiere el arte. Y por lo tanto los artistas. Pero, como lo pueden leer en varios de los ensayos que podemos llamar de estética de Simmel, Simmel simplemente señala que el artista tiene, digamos, un nivel de representación anímica e intelectual de su forma de percibir el mundo no muy distinta del hombre ordinario, del ser ordinario de la modernidad, y que solamente se caracteriza por llevar a cabo esa representación anímica o intelectual de una manera que es manifiesta a través de un producto, que es el arte. Mientras que el otro simplemente puede, digamos nosotros como hombres y mujeres inmersos dentro de un campo de apreciación estética, pues podemos gozar y podemos ver, pero somos incapaces o simplemente no está en nuestro horizonte el crear una obra de arte, ¿no? Y el artista, digamos, tiene esa facultad. Por lo tanto, aquí también viene otra correlación que hay entre la división social del trabajo y precisamente esas formas diversas de vida anímica. O sea, la vida anímica se vuelve mucho más compleja, como compleja es la división social de trabajo. Pero esa división social de trabajo también, digamos, va acompañada de la manera como se entiende la vida dentro de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, cuando pasamos al caso de Durkheim, nosotros vemos que, por ejemplo, ese problema que se plantea, por ejemplo, la primera filosofía de la ciencia del siglo XIX, es decir, cómo se clasifican las ciencias, cómo podemos distinguir las unas de las otras, para Durkheim eso se convierte en un problema desde el punto de vista sociológico anómico, ¿sí? Es decir, en tanto que la dispersión intelectual, en que la variación en las ciencias, cuanto más ciencias hay, existe mayor dispersión social, existe mayor atomización, existe mayor especialización y por lo tanto crea algo que supuestamente va en contra precisamente de la división social de trabajo, bien entendida en términos de Durkheim, que sería que la división social tiene que tener o debe que tender hacia la solidaridad social. Bueno, pues con digamos, con la diversificación de las ciencias, que es un fenómeno también que ocurre en el siglo XIX, esa diversidad de las ciencias, pues genera, digamos, problemas sociales, ¿no? Problemas de atomización. Y bueno, ¿en qué medida participa Simmel de esa misma visión de Durkheim? Bueno, en la medida en que Simmel apunta a que a medida que las relaciones humanas se vuelven más complejas en la modernidad, en esa medida también tienden a generar estos tipos de antinomias, a paradojas, que algunas son reales y otras simplemente son aparentes y el análisis precisamente consiste en dilucidarlas. Y pasamos a la siguiente. Y bueno, precisamente este carácter dual lo vemos, aunque ya esto ya lo dije de alguna manera, en esta dualidad que existe en cuanto que la cultura representa por una parte el refinamiento de los individuos al interior de los grupos humanos. La cultura, por decir así, emancipa a los individuos de su condición, digamos, más natural. Es decir, lo que podríamos llamar lo que precisamente significa cultura, cultivar. Mientras que, digamos, incluso podemos decir que esto hasta
de manera coloquial está en nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, decir que alguien es un diamante en bruto es como aparece en la naturaleza tal cual, ¿no? Y que necesita pulirse, que necesita trabajarse. Entonces, por lo tanto, la cultura es vista como esa capacidad, digamos, de hacer al ser humano menos animal. Pero incurre también en algo que él llama la tragedia de la cultura, porque esa misma cultura tiende a negar los vínculos que tenemos con nuestra naturaleza humana, en tanto que parte de nuestra forma orgánica. Y esto tiene muchas consecuencias, algunas de las cuales Simmel solamente las vislumbra, pero no las desarrolla bien, pero que otros, por ejemplo, en el caso de Norbert Elias, que parece ser que leyó muy perfectamente a Simmel, las explota en su propia teoría de los procesos civilizatorios, ¿no? O sea, una de las consecuencias de la cultura es que tiende a neutralizar las tendencias violentas de los grupos humanos, ¿no? Y de los individuos. Aunque eso, obviamente, que ha sido puesto en entredicho por la misma historia de la humanidad y particularmente que en el mismo caso de Simmel sería incluso un tanto irónico, puesto que al momento en que Alemania entra en la Primera Guerra Mundial, Simmel escribe una serie de textos que son los que podemos llamar sus textos por alemanes con respecto a la batalla que se da en la Primera Guerra Mundial. Y que, de acuerdo a algunas interpretaciones de su pensamiento, esos escritos, junto con la interpretación de ser un filósofo de la vida, y un filósofo de la vida que se plantea ciertas cuestiones que no son, y no podrían ser, menos viniendo de una persona que tiene un origen judío, proclives a una lectura nacionalsocialista. Pero cuando se trata de explicar, fíjense bien, cuando se trata de explicar por qué después de la Segunda Guerra Mundial Simmel siguió o permaneció siendo un filósofo no considerado en la enseñanza en las universidades alemanas, lo que se aduce es que era un apologista de la guerra, por un lado, debido a esos panfletos que escribió en los últimos años de su vida, y por el otro, el hecho de ser un filósofo de la vida que podía ser claramente interpretado en términos de las ideologías del nacionalsocialismo. Entonces, digamos, eso no deja de ser irónico, ¿no? Tratándose de un filósofo de origen judío. Bueno, pasamos a la siguiente. Y bueno, por lo tanto, desde el punto de vista de Simmel, no hay lo que podemos encontrar del lado de la filosofía, una crítica a la modernidad. O sea, la posición de Simmel no es la posición de alguien que pretenda elaborar juicios de valor sobre lo que está ocurriendo con las sociedades europeas, en las cuales él simplemente se posiciona como un observador. Y sobre todo un observador muy sagaz. Tan sagaz que los objetos sobre los cuales discurre Simmel eran dentro de la academia vistos como totalmente banales, precisamente como una concesión a aquellas cosas que los filósofos consideraban plenamente criticables, ¿no? Por ejemplo, el asa de una taza, ¿no? Discurrir sobre el asa de una taza o discurrir sobre las modas femeninas o todo eso era para la academia alemana como asuntos que eran propiamente baladís y por lo tanto ajenos a una auténtica reflexión propiamente filosófica. Ahora bien, también existe esa ambivalencia en Simmel, porque cuando Simmel fue invitado por los turquianos a participar en una de las conferencias de sociología,
Simmel se dispensó de no participar, diciendo que en realidad él había tocado temas sociológicos, pero que él no era un sociólogo, sino en realidad un filósofo. Entonces, esto ha dado pie también a varias interpretaciones, pero yo creo que también comparto pues con aquellos que sostienen que la negativa de participar de Simmel tenía que ver precisamente con afrontar algunos de los dictámenes que se habían hecho negativos para que él pudiera asumir una posición propiamente filosófica. En el entendido de que la filosofía, sobre todo la filosofía tradicional, obviamente vio a la emergencia de la sociología como una competencia y por lo tanto una lucha al interior de la universidad, que también se vio y se tradujo como una especie de irse con el bando contrario, ¿no? Es decir, y ustedes saben, pueden agarrar, casi pueden decir que al azar, cualquier libro de historia de las ciencias sociales o de filosofía de las ciencias sociales o de epistemología de las ciencias sociales, y la lectura o la cantaleta que encontramos, que es totalmente, curiosamente, una leyenda urbana, es que las ciencias sociales nacieron siendo naturalistas, en el sentido metodológico. Nacieron siendo naturalistas, pero porque era, como diría Durkheim, una condición previa para que realmente fueran ciencias. Pero achacarle, por ejemplo, a Simmel el naturalismo metodológico que se suele atribuir a la sociología y a las ciencias sociales en general, me parece totalmente falso, porque uno puede agarrar cualquier libro de Simmel y uno dice, bueno, ¿dónde Simmel hace consideraciones cuantitativas aquí? ¿No? ¿Dónde? En cualquier parte nosotros vemos, como si podríamos decirlo en el caso de Durkheim, ¿no? Por ejemplo, uno no puede leer, por ejemplo, el estudio sobre el suicidio de Durkheim sin verlo como un estudio cuantitativo, ¿no? Pero, por ejemplo, también en el caso de Durkheim, uno diría, también la lectura de que se hace de Durkheim como alguien que profesaba una especie de optimismo positivista, casi ridículo, pues uno dice, pues alguien que es optimista sobre el avance de las sociedades modernas en Europa no escribiría un estudio sobre el suicidio en esas sociedades, ¿verdad? Si escribe un estudio sobre el suicidio, quiere decir que él mismo considera que la modernidad trae consigo fenómenos anómicos, uno de los cuales es precisamente el suicidio. Entonces, pues creo que bastaría con eso para tomar en cuenta que esas atribuciones sobre el naturalismo en las ciencias sociales, precisamente de filósofos que pasan o que transitan hacia problemas que se convertirán tiempo después en una disciplina autónoma, pues son totalmente desencaminados, ¿no? Y bueno, el concepto que digamos que es ahorita fundamental precisamente en la sociología es precisamente el concepto de diferenciación social. De hecho, la filosofía francesa ha hecho mucha crítica también a este concepto, pero yo creo que básicamente sin entenderlo bien, porque en el caso de Simmel, vamos a decir que Simmel podríamos, si quisiéramos también replantear su visión de la modernidad, diríamos, bueno, para Simmel, el rasgo más sobresaliente de la modernidad es que, a diferencia de las sociedades tradicionales, las sociedades modernas son altamente diferenciadas. Y altamente diferenciadas quiere decir precisamente en que esa misma diferenciación crea sus diversas
particularidades de la individualidad dentro de la modernidad. Y yo creo que si quisiéramos hacer un resumen así, un tanto grosero, pero digamos, pero nuclear de la posición de Siemens sería eso, ¿no? Pasamos a comando de tiempo, me dicen. ¿Sí? Sí, sí, pues llevas 1 hora y cacho. Bueno, ustedes me hacen... Pues para poder dejarle tiempo a alguien si tiene preguntas, no sé si quieres. ¿Cuántas diapositivas te faltan? No, pues un chorro. Pues entonces, no sé, unos 10 minutos para que pueda haber chance de, Bueno, ¿no? bueno, 15 minutos, si quieres. Entonces, si quieres, nos pasamos aquí de esto, de un poco de consideración, porque como un filósofo de la vida, la pasamos, porque ya he dicho, y quizá esto sería interesante, devuélvete a esto, de la Verstegen, del círculo hermenéutico y de la Verstegen, porque precisamente, por ejemplo, también otra de las leyendas urbanas de la epistemología y de la filosofía de las ciencias sociales es que hay dos corrientes en ciencias sociales, una corriente que llamamos hermenéutica y una corriente que llamamos naturalista o positivista, ¿no? Y según esta leyenda urbana, estas dos corrientes son totalmente irreconciliables, ¿no? Y esa se traduce en las cuestiones metodológicas como aquellos que plantean una cuestión claramente cuantitativa, una técnica cuantitativa, frente a aquellos que plantean metodologías de corte cualitativo, ¿no? Y como si fuesen totalmente reconciliables. Lo cierto es que históricamente hablando no hay esas dos tradiciones. Lo que hay es que tenemos una corriente claramente naturalista, como sería la francesa, y luego tenemos una corriente sociológica, que aparte no solamente también se distingue, y ustedes saben, por ejemplo, la COM define a la sociología como el estudio científico de la sociedad, ¿no? Y mientras que la sociología alemana pone énfasis no en la sociedad, sino en la acción social. De tal manera que la sociología se entiende como el estudio de la acción social. Y bueno, la acción social, por ejemplo, se dice que la sociología, ahora sí, ya más, más acorde con lo que realmente ocurre, es que la sociología alemana en buena medida es comprensiva. Y lo cual quiere decir no que sea totalmente cualitativa, sino que es una sociología que toma en cuenta el aspecto cuantitativo de la sociedad y, por un lado, también considera que es muy importante tomar en cuenta, digamos, la esfera de la significación de la acción social. Y digamos, uno de los responsables de que Max Weber haya planteado esta idea de una sociología comprensiva es precisamente Simmel. Y si uno revisa, por ejemplo, los conceptos fundamentales de la sociología en Max Weber, encontrará que su influencia inmediata no es ni Dilthey, no es ni, bueno, Ricoeur sí, pero digamos Simmel, ¿no? ¿Y cuál Simmel? Pues el Simmel que habla de los problemas de la comprensión histórica. Y a mí me llama la atención porque este concepto de la Verstegen como opuesto a la famosa Erklärung es a menudo en la misma tradición neocantiana como dos conceptos antitéticos. Pero en Simmel, en primer lugar, lo que conviene resaltar es que la Verstegen está planteada desde la oralidad misma, ¿sí? El hecho del intercambio de mensajes entre un hablante y un escucha, ¿no? Entonces, plantea la idea de que la comprensión es una comprensión en el nivel de la representación. Y en el nivel de la representación, solamente en aquellos casos en los cuales existe, ¿sí?, una igualdad en la representación. Lo cual ocurre cuando
digamos, tratamos contenidos que llamamos objetivos, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, son 200 las personas que estuvieron presentes en la conferencia, me dicen, Víctor, no seas egocéntrico, apenas somos 10. Entonces, pues una cosa cuantitativa, ¿no? Ahí no hay problema. ¿Sí? Y digamos que el problema realmente aparece en la Verstegen cuando nosotros compartimos o queremos hacer partícipe al oyente de precisamente de nuestras maneras de representación de la vida anímica, ¿no? Cuando transmitimos nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo eso. Lo cual lleva a una versión de lo que es el principio de empatía, muy peculiar, y que da pie a lo que después ha sido criticado, que es precisamente incurrir en el solipsismo sociológico. Y bueno, yo quisiera dejarlo aquí y hago una pausa y ahí regreso. Bueno, entonces para que vayamos preparando alguna pregunta o comentario para aprovechar, queridos estudiantes, los minutos que quedan de esta última sesión por este semestre del seminario. Perdón, pero es que pensé que iban a tocar aquí y no tocaron aquí. Es que la hora en la que llegan los chiquillos a vender cosas para sus escuelas y esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues no sé por dónde queramos ampliar la plática o Tú ahí con esto concluyes y... Ajá. Sí, digo, si pueden, por ejemplo, a ver, si quieren... Si alguien tiene alguna pregunta de los jóvenes que hoy nos acompañan, manifiéstense, que yo no los veo. Bueno, espero que no haya sido demasiado atropellada mi exposición. No, para nada. Bueno, mira, a ver si se animan los muchachos, pero yo sí quisiera preguntarte algo. Y lo acabas de decir ahorita porque, bueno, es evidente que Simmel es contemporáneo de Weber y supongo que hay cierta influencia, ¿no? De Weber a Simmel. No sé si hay influencia en alguna de las ideas. Y me preguntaba, por ejemplo, en la cuestión de la dimensión de los valores, que Weber hacía la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Y no sé si Simmel, por lo que comentabas, bueno, por lo que yo entendí y vi en tus diapositivas, Simmel hace más bien la distinción entre una dimensión psicológica y una dimensión de las leyes de la naturaleza. Pero no sé, por ejemplo, en esa cuestión de los valores, como si hay una similitud con Weber o porque decías ahí que él lo veía como una cuestión psicológica o una dimensión psicológica y no de las leyes de la naturaleza. ¿Podrías ampliar esa parte de los valores y si hay alguna influencia de Weber en ese sentido? Bueno, deliberadamente no quise tratar la axiología de Weber, de Simmel, perdón, porque eso nos lleva directamente a lo que es la filosofía del dinero. ¿Sí? Y es un tanto complicado, ¿no? Pero si quisiera
esbozarla, más o menos diría lo siguiente. Ahí es donde podemos ver cómo está imbricado su visión de la ontología y la epistemología y cómo surgen los valores, ¿no? Porque en buena medida, y en eso sí sería otra vez un elemento para la atribución de Simmel como neo-kantiano, es que la filosofía de Simmel apunta mucho a la teoría del valor. Y la teoría del valor en Simmel aparece en el plano precisamente de la representación. Simmel dice, el mundo, la realidad, o como le quieran llamar, o el universo, no tiene jerarquías. El mundo de las cosas es el mundo tal cual. Quienes establecen jerarquías, distinciones, diferenciación, somos los humanos. Los humanos, cuando nos representamos las cosas, cuando hacemos distinciones, cuando hacemos diferenciación entre esto y lo otro, hacemos diferenciaciones y esas diferenciaciones son ya en sí mismas valores. Cuando vemos cosas que consideramos importantes, ¿no? Cuando vemos una piedra que brilla y decimos, esto tiene para mí un significado particular, entonces yo estoy introduciendo una jerarquía en el mundo, pero el mundo, la naturaleza en cuanto tal, no hace ninguna de esas distinciones. Por lo tanto, el universo de los valores es el universo que crean los seres humanos. Y el hecho de que lo creen los seres humanos tampoco quiere decir que no haya propiedades o cualidades en esos objetos que de alguna manera justifiquen esos valores. Pero al momento de que los seres humanos establecen esas diferenciaciones, a ese momento también empiezan a tener lo que podríamos llamar las subjetividades sobre qué es lo que nosotros consideramos como importante o no, y por tanto un valor. Pero igualamos o pasamos de la subjetividad del valor a la objetividad del valor cuando coincidimos en la importancia que le damos a un objeto. Es decir, si yo me encontré una piedra y esa piedra digo que tiene una importancia para mí porque brilla, ¿sí? Mientras yo sea el único que tenga esa forma de relacionarme con ese objeto, no pasa nada. Digamos que estoy en el plano del valor subjetivo total, ¿sí? Absoluto. Pero cuando ustedes ven esa piedra y me dicen, qué padre, ahí es cuando entramos en una coincidencia, ¿sí? En la valoración de un objeto. Y esa valoración, ¿sí? Hace que nuestras subjetividades se eleven a un plano objetivo. Y eso pasa precisamente cuando surge el intercambio entre los sujetos. En primer lugar, por ejemplo, lo podemos ver incluso planteado en la filosofía griega antigua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cínicos. Por ejemplo, Diógenes de Sinope tiende a decir que el mundo cultural de los atenienses y de los griegos en general está equivocado, ¿sí? Porque las cosas que tienen más valor para nuestra supervivencia son las que cuestan más baratas. Y las cosas que son superfluas e inútiles son las que están más valoradas, ¿sí? Y si ustedes lo ponen en relación a lo que pasa muchas veces con nosotros, con nuestra vida de consumo, por decirlo así, pues estaríamos más o menos en esa misma tesitura. Ahora bien, la relación con Max Weber. Cuando Max Weber plantea la idea de una ciencia sin valores, también aquí me parece a mí que existe una incomprensión con respecto al planteamiento de Max Weber. En el sentido de si la ciencia podría ser una ciencia libre de valores.
¿no? Si en realidad la ciencia hace distinciones, pues simplemente desde la perspectiva de Siemens sería imposible. Pero a lo que se refería Weber era básicamente, y uno tiene que ubicarlo históricamente en el momento en que hace ese planteamiento, es en el sentido de el papel que juegan las ideologías al interior de la cátedra universitaria alemana. Precisamente en los momentos más turbulentos de la famosa República de Weimar, en donde claramente las cátedras son usadas como propaganda política. Y entonces lo que está diciendo Weber no es que, digamos, nos podamos abstraer de nuestras propias valoraciones políticas o ideológicas, sino, hey, la academia es la academia, ¿sí? Y no tratemos de vender como objetividad algo que en realidad forma parte de nuestro propio credo político, ¿no? Esa creo que es, y creo me parece que sigue siendo una tesis bastante defendible, sobre todo, por ejemplo, en nuestro contexto. Hace poco tuvimos una cátedra patrimonial con esta Gina Saludowski, y curiosamente lo que vino a plantear Gina es básicamente eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ante la polarización política que vivimos actualmente, dice, la academia no debe de contribuir a esa polarización. Tiene que plantear una posición que sea de acuerdo a la investigación que están realizando, ¿no? Y no precisamente tratar de justificar la posición política justificando digamos, un nivel académico o una presunta investigación, ¿no? Y como ustedes saben, pues eso está a la orden del día. Claro, además esa idea de la ideología en la academia, o esto que planteas de Weber también, pues es muy baconiano, ¿no? Con los ídolos, cuando hablaba de esos peligros en términos de la sociología del conocimiento, ¿no? Como un antecedente. Sí, claro. O sea, de hecho, la sociología del conocimiento suele ver a Bacon como uno de sus pioneros, ¿no? Ajá, sí, antecedente. Y a los ídolos, precisamente a los ídolos de la caverna, o a los ídolos de la tribu, a los ídolos del teatro, precisamente como prejuicios, ¿no? Las mentadas antiquipatio mentis, que impiden que precisamente accedamos al conocimiento, ¿sí? Así es, gracias, Víctor. ¿Alguien tendría alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una. Pues primeramente agradecer al doctor Víctor por esta presentación muy interesante. Pues tal vez a uno le parezca un poco difícil, ¿no? Tal vez comprender a cabalidad pues es un salto muy que todavía deja unos huecos, ¿no? Para mí en particular, que pues, todavía me falta hacer un recorrido, ¿no? En este estudio de la filosofía hasta llegar a la modernidad. Y pues me resulta de todas formas pues muy interesante, ¿no? Sobre todo esto último, ¿no? Que se habla de las escalas de valores, ¿no? En las que se llega a esta valorización pues por convenio, ¿no? Por acuerdo social. Es algo que es muy interesante, ¿no? Y esta referencia a Diógenes pues es algo maravilloso. Y solo quisiera preguntarle a usted de forma personal, doctor, ¿cuál es algún rescate que usted pues hace de pues el pensamiento de Simmel para la modernidad, no modernidad, nuestra actualidad? ¿Qué de sus aportes como sociólogo o filósofo, qué es algo que usted pues rescate, que usted le sirva, digamos, una herramienta, ¿no? Que usted recupere de Simmel para el momento que nosotros pues atravesamos en este episodio oscuro, digamos, o brillante tal vez de la humanidad?
Muchas gracias por la pregunta, José. Mira, yo creo que como estudiantes de filosofía podemos asumir dos posiciones, ¿no? Primero, la posición de entender a un filósofo en sus propios términos, ¿no? Y esa posición es, creo, bastante válida. Pero también creo que, por ejemplo, tenemos una presión también por muchos de nuestros colegas que insisten en que somos demasiado dependientes del eurocentrismo y que el eurocentrismo nos tiene colonizados y que no podemos pensar nuestra propia realidad y bla, bla, bla. Bueno, ante esa posición, yo considero que uno tiene que tratar de entender a un filósofo en sus propias circunstancias, ¿no? En sus propios términos, pero también considero que debemos de tratar de apropiarnos del pensamiento de alguien cuando consideramos que ese pensamiento arroja luz sobre lo que es nuestra realidad presente. Y también es válido usarlo de esa manera y simplemente diciendo, yo no pretendo estar diciendo que esto fue exactamente lo que dijo Simmel, pero a mí me sirve porque yo lo estoy usando porque quiero echar luz sobre este fenómeno que está pasando en mi realidad social y esto es así. Yo creo que esa postura también es válida, siempre y cuando se planteen esos términos. Ahora, yo creo que Simmel es digamos, un pensador dual. Es un filósofo, por un lado, pero es un filósofo que es muy consciente del papel que tiene la filosofía en su época, que no es la posición que tenía la filosofía ni siquiera 2 siglos antes. ¿No? Por ejemplo, él es muy enfático en la filosofía del dinero, en que va a hablar de fenómenos que tienen que ver con el intercambio de valores monetarios, porque quiere arrojar luz sobre ciertos fenómenos culturales que son propios de la modernidad, pero que no pertenecen ni a lo que en ese momento era la economía política, ni a ninguna otra ciencia, y que por lo tanto eran genuinamente filosóficos. Por lo tanto, todos aquellos aspectos de la vida que no son tratados o que no pueden ser hasta el momento tratados de manera rigurosa por las ciencias, deben de ser abordados por la filosofía. Esa es la posición de Simmel. Y a mí me parece una posición que en realidad es la conveniente. Y la otra es que cuando nosotros vemos nuestra propia realidad o nuestras propias realidades, porque también habría que, desde el punto de vista sociológico, la sociedad de La Paz es una sociedad muy particular y la sociedad de Ciudad Juárez es una sociedad muy distinta. Pero si queremos también englobar, por ejemplo, como mexicanos, y decimos, bueno, estamos inmersos en una supra sociedad que llamamos México, una ciudad, una especie de polis griega, ¿no? Entonces nos podemos preguntar en qué medida nuestras sociedades son modernas en el sentido de Simmel. Y eso sería interesante. Por ejemplo, y no solamente en el sentido de Simmel, yo creo que también uno de nuestros pecados capitales, si es que podemos hablar de pecados, ¿no? Si es que profesamos alguna fe, aunque sea pagana, ¿no? Digamos que en realidad muchas veces sí asumimos discusiones que no son nuestras. Y por ejemplo, si discutimos tanto de la modernidad, podemos preguntarnos, ¿somos modernos o no somos modernos? Y, por ejemplo, conocemos un libro de uno de los últimos filósofos franceses más leídos, que precisamente tiene un título que se llama Nunca fuimos modernos, ¿no? Es decir, que él estaba yendo en contra de decir, bueno, entonces todo ese discurso sobre la modernidad, ¿qué? ¿Mm? Si en realidad nunca fuimos modernos, ¿no? Por ejemplo, otro de los conceptos que están digamos, en embrión en Simmel y que Max Weber
explota es esta idea del desencantamiento del mundo. Es decir, la modernidad se entiende como esa pérdida de que nos explicamos el mundo en términos de la participación de un ser trascendente que sea Dios, ¿no? Entonces, digamos que las sociedades modernas tienden a ser, por decir así, pues desencantadas, ¿no? En el sentido trascendental, no de desencantamiento en el sentido pesimista, ¿no? Estoy desencantado, ¿no? Y eso tiene también varias lecturas, algunas de ellas creo que malentendidas, ¿no? Pero que da pie el mismo Weber, si se la analiza desde una perspectiva meramente del planteamiento que se está haciendo ahí, ¿no? Pero si uno, por ejemplo, le echa un ojo a este libro que mencioné ahorita, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, es una respuesta a Marx directa, es decir, pero una respuesta que estaba en una discusión que retoma el planteamiento de Marx, ¿no? Es decir, porque Marx podríamos decir que lo que está diciendo, ¿cuál es la modernidad? Pues la modernidad es la industrialización y la explotación del obrero, de esa nueva clase social que es el obrero, ¿no? Eso sería también dicho de manera burda. Y la sociología alemana, Ferdinand Tönnies, Werner Sombart, empiezan a discutir de que, por ejemplo, Sombart tiene un famoso libro, o bueno, fue famoso en su época ya, ¿no? En la cual básicamente dice que el capitalismo es producto precisamente de esa élite de banqueros judíos que fueron los que terminaron aprovechándose de las bonanzas de las sociedades europeas y todo eso, y en realidad el libro, que no es un libro propiamente dicho, sino una serie de respuestas a esa discusión por parte de Weber, es decir, no, esa es una interpretación que hicieron una parte del protestantismo, particularmente el protestantismo de corte calvinista y de corte evangélico, de una interpretación que se hace sobre el mito, ¿sí? Fíjense bien, el mito de la caída, ¿sí? Porque en el mito de la caída está que se cumple con un castigo, y ese castigo es que te ganarás el sustento con el sudor de tu sangre. Por lo tanto, esas éticas protestantes elevan al trabajo como una forma de alabanza a Dios. Por lo tanto, genera esa gracia. Esa es la interpretación, dicho también así de manera grosera, de Max Weber, ¿no? Y de alguna manera está presente también en Simmel. Pero bueno, esa es otra historia. Espero haberte contestado, no haber divagado. Adelante, Senorain. Muchas gracias. Sí, sí, súper interesante, Víctor. Muchas gracias por la plática. La verdad es que anoté un montón de preguntas. No las hacía al principio porque estaba esperando a ver si algún estudiante participara primero. Pero bueno, me voy a referir a esto último que comentas sobre la modernidad. O sea, si seguimos siendo modernos, o sea, me gustó mucho que lo plantearas porque fue lo primero que pensé cuando presentabas tus primeras diapositivas, ¿no? A partir de esta definición que expresa Simmel, o sea, la modernidad caracterizada por el psicologismo. Y bueno, y pensaba que desde hace tiempo pues se habla de la muerte del sujeto. Entonces pensaba eso, ¿no? ¿Seguiremos siendo modernos o será esta afirmación de Habermas de una modernidad inacabada? O sea, que lo vinculó además con esto, ¿no? Que anotaba como una pregunta desde el inicio, cuando tú te referías a la individuación inacabada. Individuación inacabada, modernidad inacabada, no sé, o sea, seguramente hay una vinculación ahí, ¿no? No sé si que puedas, sobre todo, o sea, mi pregunta en específico al principio era eso, ¿no? Que si podías ahondar
en esa explicación respecto a qué se refiere Simmel con individuación inacabada, pero bueno, sospecho que debe estar vinculada también a esta modernidad inacabada, o tal vez no. No, totalmente vinculada, porque de hecho es la característica, es lo que dice que es la esencia de la modernidad, ¿no? Ahora, en realidad, por ejemplo, yo he hecho más bien nada de mención al arte en mi exposición, pero en realidad Simmel es alguien que tiene muy presente los fenómenos artísticos, ¿no? Pero no como excepciones, sino como formando parte de precisamente estas características de la modernidad. Que ahí es donde se manifiesta claramente este elemento individualista, ¿no? Es decir, si lo vemos, por ejemplo, en la historia de la novela hasta bien entrado el siglo XVIII es la novela es novelas de aventuras, ¿no? Por ejemplo, podemos, por ejemplo, simplemente el mismo Cándido de Voltaire, ¿no? El Cándido de Voltaire que independientemente de que sea una novela filosófica y que trate de una sátira de la filosofía del optimismo de Leibniz, pues en realidad es una novela de aventuras, está en la misma, en donde lo que prima es básicamente la acción, lo que hacen los personajes y todo eso, con las peripecias, las aventuras con las que transcurren. Pero digamos que desde el punto de vista de la estética o del cambio de estética que se da con la modernidad, es el descubrimiento que precisamente hay una vida anímica, ¿no? Y esa vida anímica se vuelve, por decir así, el elemento, el motor de la nueva novela, ¿no? Y podríamos poner en contraposición con Voltaire la Julia o la nueva Eloísa de Rousseau, ¿no? Una novela que ya ni se lee, pero bueno, ese es otro asunto. Pero a pesar de que, como dice el subtítulo, o la nueva Eloísa, ¿no? Apelando a un tópico de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, algo que fue real, que fue la relación entre Eloísa y este filósofo, ¿no? Que después se supo de la correspondencia que había entre Eloísa, que es la relación entre un profesor y su alumno, ¿no? Por decirlo así, en la Edad Media, ¿no? Abelardo y Eloísa y todo ese rollo, y es el amor imposible. Y desde el punto de vista, digamos, tópico, no parece haber ninguna novedad con respecto a Voltaire. Sin embargo, el tratamiento que hace Rousseau de ese planteamiento tópico es la exploración de los sentimientos de los personajes, ¿no? La interiorización, la manera de sentir, la manera de... Y desde el punto de vista también se entiende por qué no se lee, porque en realidad es así como algo así de que el pudor detiene el influjo de los impulsos eróticos del joven profesor con su estudiante y la estudiante que siempre es la sabia y todo eso, ¿no? Bueno, podríamos decir que ahí, desde la perspectiva de Simmel, aparece precisamente esta interiorización, ¿no? De tal manera que de ahí podemos pasar hasta lo que sería el siglo XX, que encontramos, por ejemplo, que es En busca del tiempo perdido, sino una exacerbación precisamente de la manera de cómo se huelen y cómo la memoria está ligada a los olores, a toda esa, digamos, todas esas remembranzas que transcurren en el interior de los personajes, pero que son descritas como eventos del mundo exterior, ¿sí? Por no pasarnos a lo que sería el teatro del absurdo o las novelas de James Joyce, que son claramente descripciones de lo que ocurre en la vida interna de los personajes, ¿no? Ya no en la exterioridad. Ahora podemos decir que quizá podríamos abogar también un poco por Bruno Latour y decir, bueno, es que nunca fuimos modernos porque el cine que vemos comercial ahora para nada se fija en la interioridad de los personajes, todo es una parafernalia
tecnológica y lo que sienten y cómo sienten los personajes o cómo transmiten esos sentimientos, eso ya no importa. Bueno, eso habría que planteárselo ahora, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más interesantes que yo encontré en Simmel es cómo pasa de, digamos, de la esfera anímica normal de un ser humano a la esfera estética y luego a la esfera de los intercambios más mundanos como pueden ser las relaciones comerciales, ¿no? Entonces, todo eso me parece que es muy interesante en sí. Pues muchas gracias, querido Víctor. La verdad sí, muy interesante, muy y motivante también, porque sí deja también como ideas para, para revisar, para regresar a explorar cosas, ¿no? Que uno en algún momento revisó y ahora nos lo traes de nuevo. Entonces sí, muchas gracias por eso. Y pues bueno, creo que el tiempo ya se nos agotó. Agradecemos muchísimo a todos y cada uno de los presentes que estuvieron. Ojalá lo hayan aprovechado muy bien todos. Te mandaremos prontamente tu constancia de participación, Víctor. Y pues bueno, regresaremos el siguiente semestre con más conocimiento por compartir con diferentes colegas. Senorina. Sí, pues agradecer, y estoy emocionada porque, o sea, me cae el 20 que sí, efectivamente es la última sesión del seminario y bueno, estamos ya cerrando, ¿no? El semestre. Entonces ya son los últimos trabajos y qué bonito cerrar así y lleno de estudiantes. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los estudiantes presentes y por supuesto a Mónica y a René que siempre están pues así listos, ¿no? Para que todo salga perfecto. Gracias. Sí, 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 claro. Pues ojalá y haya motivado la lectura de Simmel, ¿no? Eso sería lo principal y con eso me quedo. Y gracias por la invitación. ¿Qué texto nos recomendarías, así como para empezar? Pues en realidad, si quieren mortificarse la existencia, pueden empezar por Filosofía del Dinero. Pero si quieren algo más light, o sea, o si les, también depende de los intereses, ¿no? Si les interesan las cuestiones estéticas, pues yo diría que hay una edición que todavía se puede conseguir por ahí, bastante barata, que se llama La Aventura, que es la que tengo aquí, miren. De hecho, La Aventura. Es una edición de bolsillo, ¿sí? Entonces, bastante barata. Y ahí, que en realidad es una edición que contiene muchos de los artículos que aparecen en otras ediciones, como La cultura como tragedia o como la cultura femenina. Pero en la red pueden encontrarse básicamente todo lo que está traducido al español, incluida La filosofía del dinero, que a pesar de que está en 3 editoriales, el traductor es el mismo. Es una traducción de los 70, o sea que no es tan vieja. Hay algunas traducciones, como por ejemplo las que puse aquí de los problemas de la historia de la filosofía de la historia, que sí son de los 50, entonces, pues hay para todos los gustos, ¿no? Así que sí me da para todo eso, ¿no? Ética, estética, Nietzsche, Schopenhauer. Así que, también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y pues bueno, que tengan bonita noche y bonito fin de semana. Nos reencontramos el próximo semestre en este seminario permanente. Hasta pronto. Bye. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches.